ustedes. Me acompaña mi amada esposa. Amén. Y somos padres de 2 hijas. Y por la gracia de Dios, pues tenemos la oportunidad de pastorear en una iglesia en Bayamón. Quiero también reconocer la presencia de el que va a ser el segundo conferenciante de esta mañana, que es el pastor Víctor Santiago, que es copastor en nuestra iglesia también. Solamente a modo de repaso y a modo de introducción, la razón por la cual usted está aquí es porque primeramente usted es parte del plan de Dios para el futuro y el presente de esta hermandad. Yo tengo el privilegio de ser presbítero y supervisar cerca de 7 iglesias del área norte. Y cuando, por la confianza que mis compañeros pastores me prestaron, comencé, hice un cuestionario que fue contestado por aproximadamente 27 de los 29, 30 pastores que componen nuestra hermandad. Resultó interesante ver que más del 70% de los pastores piensan retirarse en menos de 10 años. Y probablemente más del 50% de los pastores que contestaron, o más del, debo decir, el 40% en menos de 5 años. Que la edad promedio de nuestros pastores sobrepasan los 65 a los 66 años. Y que sus condiciones de salud no necesariamente son las mejores. Así que, en vez de abrir un grupo de capacitación, que es muy bueno y muy necesario, teníamos la urgencia de convocar a hombres y mujeres que tengan un corazón pastoral. Y si usted está aquí sentado, es porque su pastor pensó, o su pastora, que usted tenía ese corazón. Así que, cuando yo convoqué a los 5 hermanos de la iglesia que están aquí, 3 de ellos no han llegado porque se vació una goma en el camino y tuvieron que virar y resolver el asunto, y los excuso. Yo les dije las siguientes palabras: yo no quiero que tú vayas a otro curso de capacitación ministerial, que no lo minimizo, son buenos. Yo quiero que tú sepas que si surge alguna vacante y alguna plaza, yo necesito que tú estés en la disposición de ir. Y que tú estés en la disposición de ir de manera interina o conforme Dios te llame. Y a ellos les pasó lo mismo que le pasó a Moisés frente a la zarza. Señor, ¿tú estás seguro? Pastor, ¿tú estás seguro? Yo. Pues es parte de la experiencia que todos tenemos al ser llamados por Dios. Que tenemos la extraña costumbre de mirar nuestras propias capacidades en vez de mirar al Dios que es el que da las capacidades, ¿verdad? Pero esa es una experiencia que no es única de nosotros. Le pasó a Jeremías en el capítulo 1, ¿no? Así que, habiendo dicho esta introducción, yo hoy les voy a hablar a futuros pastores o ministros, no, quizás no todos terminen siendo pastores, pero sé que van a ejercer una función pastoral. Y voy a lo largo de la conferencia, voy a estar explicando que no hay que ser pastor para hacer funciones pastorales, ¿verdad? Y eso lo vamos a estar discutiendo. El tema que me corresponde es el pastor y su relación con Dios. El pastor y su relación con Dios. Y sin minimizar los otros temas, este para mí es el tema más importante de todos los temas, porque de este tema dependen todos los demás. Un pastor que no tenga una relación constante con Dios no puede ser un buen predicador. Un pastor que no tenga una buena relación con Dios no puede ser un buen administrador. Un pastor que no tenga una buena relación con Dios va a comenzar a manifestarse eso aún en su relación matrimonial. Porque todo comienza con Dios. Jesús dijo: yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, y separados de mí, nada
podemos hacer. Así que nuestro éxito ministerial depende de nuestra relación con Dios. Amén. Está condicionado por nuestra relación con Dios. Sin eso, esto no funciona. Tratar de ser pastor en la carne por nuestras propias fuerzas es la receta para el fracaso. ¿Ok? Y un cansancio terrible. Muy bien. Dios bendiga. Qué bueno que están acá. Así que hay 4 objetivos principales de esta conferencia por los próximos 40 minutos que vamos a estar compartiendo. Número 1, entender la diferencia, y todo esto, todo lo que yo voy a leer, si se les pasa algo, no se preocupen, que ya les pasé el escrito ad verbatim, tú sabes, como está a los líderes, y se lo van a dar. Quiero que me excusen una tos que tengo ahí recurrente, alérgica. Entender la diferencia entre ser pastor y hacer una función pastoral. Y vamos a estar hablando de esto. Número 2, ser consciente de nuestra fragilidad y que cada pastor depende o pastora únicamente de Dios. Número 3, examinar nuestra relación con Dios y con su palabra. Y número 4, vivir con la convicción de que si Dios me llamó, Él me va a dar la fuerza para sostener. Miren, amados, no importa la posición que Dios nos permita ejercer, tenemos que mantener en mente que ante todo somos hijos de Dios, ¿verdad? Y un pastor sigue siendo hijo de Dios, ¿verdad? Y ese concepto de yo tener en mi mente de que yo sigo siendo una oveja, no importa que sea pastor de una congregación, yo seguiré siendo una oveja toda la vida. Es bien importante. Yo no sé si ustedes sabían, pero el Señor pudo haber utilizado cualquier relación para poder explicar analógicamente cuál es la relación entre Él y su pueblo. Pero decidió escoger la relación entre pastores y ovejas. Y como nosotros, yo no sé cuántos de ustedes tienen ovejas en el patio, ¿verdad? No, lo que tenemos son perros y gatos, ¿verdad? No tenemos ovejas. Así que tenemos que dar un trasfondo oftálmico y biológico de lo que es una oveja. Una oveja no ve más de 50 pies para adelante. No tiene la capacidad oftálmica para ver más de 50 pies. Así que puede haber un león o un lobo a 75 pies y ella no lo va a poder ver. Entonces, aquí es donde la voz del pastor es importante para la supervivencia de la oveja. Y así nos pasa a nosotros como pastores. Nuestra supervivencia va a depender de que escuchemos la voz del pastor. Por eso es que David, aún siendo rey, pudo mantenerse en su posición de hijo diciendo: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Así que ante todo somos hijos de Dios. Y tengo que aclarar esto porque vivimos en un tiempo donde se proyecta en algunos lugares la figura pastoral como un CEO de una empresa. ¿Ok? Es como si fuera un gerente general que tiene un poder como si fuera el gerente, ¿verdad?, de una empresa. Y ese no es el concepto bíblico, ¿verdad? El concepto bíblico no es que el pastor sea el general manager de un grupo, ¿verdad? Sino que Dios les bendiga, bienvenidos. Adelante, adelante. Hay una silla, aquí hay alguna silla disponible. Si usted tiene una silla disponible al lado, levanta la manita para que ellos se puedan ubicar. Eso es. Entonces, ¿de qué sale? Usted ha escuchado, a mí me para los pelos, pastores que tienen escuderos. ¿Usted ha escuchado eso? Escolta. Escolta. Tú sabes, entran y es como si salieran de una baticueva así al culto, y llegan y tienen quien le cargue el maletín. Y yo digo, Dios mío, ¿pero qué es esto? Tú sabes, es como si fuera un tipo de superestrella. Tú sabes, que vienen y esperan que empiece el culto. A propósito, llegan tarde al culto para que todo el mundo los vea, ¿verdad? Porque te dicen, ¿a qué hora empieza el culto? A las 9. Pues, ¿y a qué hora es mi parte? A las 10.
Entonces, en vez de llegar a las 9 para disfrutar el devocional, gozarse, levantar las manos, adorar a Dios, llegan como si fueran un rockstar, o sea, una estrella a las 10 menos 5 para, tú sabes, subirse. Y yo digo, Dios mío, ¿pero qué es esto? Tú sabes, es un concepto tipo que yo soy el centro de atención. Y eso nunca fue el plan de Dios. Nunca fue el plan de Dios. A mí me invitan a predicar, yo pregunto a qué hora empieza el devocional, porque para mí ese tiempo es bien importante, y debe ser para todos nosotros. Ahora, ese concepto del pastor como CEO no es bíblico, por varias razones. Número uno, la iglesia no es de nosotros, la iglesia es ¿de quién? De Cristo. Así que yo estoy cuidando algo que no es mío. Fíjate lo que dice Hechos capítulo 20, verso 28. Hechos capítulo 20, verso 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia ¿de quién? Del Señor. Estoy en Hechos 20, 28. La cual Él ganó por su propia sangre. La iglesia no es mía. Yo pastoreo la iglesia de Fuente de Amor, esa iglesia no es mía, esa iglesia es de Dios. Y les digo algo, a veces cuando llegan los días en que me siento cargado, el yo recordar que la iglesia es de Dios me da paz, porque yo cuando doblo mis rodillas frente a un problema que hay en la iglesia, yo digo, Señor, gracias porque yo amo a la iglesia, pero yo no la puedo amar más de lo que tú la amas. Y como tú la amas más que yo sé que tú me vas a dar a mí la capacidad para cuidarla. Así que la iglesia no es mía, la iglesia es de Dios. Número 2, las ovejas no son mías. No son mis ovejas, son las ovejas de Dios. Fíjate que cuando el Señor resucitó y Pedro se había prácticamente apartado, en su frustración, había vuelto a las redes. El Señor vuelve a la playa, vuelve a buscar a Pedro y le pregunta, Pedro, ¿tú me amas? Y él le dice, Señor, yo te amo. Y le vuelve y le pregunta, Pedro, ¿tú me amas? Y fíjate que cuando se lo pregunta, le dice, apacienta mis ovejas. Entonces, el apacentar ovejas iba a estar condicionado por el amor que tú me tienes a mí. Si tú me amas a mí, tú vas a apacentar mis ovejas. Las ovejas, Pedro, no son tuyas, son mías. Y tú las vas a apacentar. Entonces, cuando yo estoy frente al púlpito y estoy predicando, yo estoy predicando a alguien, a un grupo de personas que Dios me dio a mí el privilegio de apacentar. No son mías, son de Él. Y eso es una responsabilidad que yo tiemblo. Yo soy doctor aparte de pastor. Y si yo sacando una muela, pues soy dentista, hago un malpractice, soy un ser humano, hay un seguro que me va a cubrir. Gracias a Dios, en 27 años nunca me ha pasado, ¿verdad? Pero si yo como pastor cometo un malpractice, yo a veces digo, Dios mío, no permitas que un coraje mío cree un malpractice y dañe tu cuerpo. No permitas, Señor, por favor, que un error mío, una inmadurez mía, dañe aquello por lo cual tú derramaste tu sangre en la cruz del Calvario. Ayúdame a siempre que me pare frente a los hermanos, o cuando estoy frente a una consejería, pueda recordar que estoy frente a alguien por el cual tú diste tu vida en la cruz. Y es una enorme responsabilidad. El templo no es mío, el templo es del Señor. Así que quien dirige la iglesia no debe ser el pastor, debe ser el Espíritu Santo.
Y el pastor se constituye un instrumento mediante el cual el Espíritu Santo dirige la congregación. Fíjate que cuando miramos el libro de los Hechos de los Apóstoles, escrito por Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, vemos la intervención del Espíritu Santo continuamente en la iglesia. Fíjate que dice en Hechos capítulo 13, verso 2. Dice, el Espíritu, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que he llamado. Qué tremendo, ¿verdad? O sea, estas personas estaban ayunando, buscando el rostro, los líderes, y el Espíritu Santo habló. Y el Espíritu Santo dijo, esto es lo que vamos a hacer. Entonces, les puedo, para redimir el tiempo, ahí yo les estoy poniendo en el escrito que ustedes van a recibir. Y me excuso, ¿verdad? No lo recibieron antes porque yo lo acabo de enviar. Elsa y Chuti diligentemente en la semana me dijeron, pastor, ¿tienes algún escrito y todo esto? La realidad es que el miércoles estuve predicando, el jueves tuve una reunión en Corozal, ayer le estuve dando un estudio bíblico, yo estoy aquí, ¿verdad? Y lo hago con mucho cariño, pero se me hizo un poquito difícil. Ahora bien, volviendo al tema. A mí me gusta el baloncesto. A mí me gusta la NBA, ¿verdad? Soy fanático de un equipo que se llama Golden State Warriors, amén, ¿verdad? Y soy fanático de un jugador que se llama Stephen Curry, ¿verdad? Que los otros días metió 56 puntos en un juego, ¿verdad? Tú eres también de los míos, te lo envío. Pero me tuvo bien curioso porque el equipo de los Golden State Warriors acaban de recibir un jugador, y este jugador se llama Butler. Entonces Butler era la estrella de Miami, pero había un problema, que cuando el coach de Miami en las últimas semanas que Jimmy Butler estaba, daba unas instrucciones y le dijeran, vamos a salir a la cancha, vamos a hacer esto de esta manera, cuando estén faltando 10 segundos, esto es lo que va a hacer. Pasaba algo curioso con Jimmy Butler. Él salía a la cancha y hacía lo que él quería. Tiraba la bola así, con las piernas para adelante. Y cuando nosotros como ministros del Señor dejamos de escuchar la voz del Espíritu Santo, es como si el coach, que es el Espíritu Santo, y perdonen que haga este tipo de analogía, es como si el entrenador nos dijera, ahora, esto es lo que vamos a hacer. Y después que nos da las instrucciones, nosotros salimos y hacemos las cosas como nosotros querramos. Entonces, ¿cómo se sentirá el Señor cuando está tratando de dirigir nuestras congregaciones y nosotros tenemos mejores ideas que Él? Entonces, la relación del pastor con el Señor es una relación de mantener nuestro oído atento a cómo el Espíritu Santo quiere trabajar. Les digo que me pasó con la pandemia. Yo honestamente a veces no sabía ni qué hacer. Yo no sé si a ustedes les pasó lo mismo. Y si abríamos la iglesia, había un sector que nos llamaba irresponsables, porque ¿cómo tú estás abriendo la iglesia si hay una pandemia? Si no abríamos la iglesia, había otro sector que nos decía, es que tú no tienes fe. Entonces ¿qué hacer? Que se nos ocurran buenas ideas. No, ir de rodillas y decir, Señor, dirígenos. Porque podemos tener buenas ideas, pero la tuya es la mejor. Entonces, si hay algo que yo quiero que se les quede en la mente a ustedes, es que no importa los estudios que usted tenga, no importa la habilidad que usted tenga, dependa del Señor en todo momento. Depende de Dios en todo momento. Yo te soy bien honesto, yo me tengo más miedo hoy de cuando yo comencé. Te voy a explicar por qué. Yo me tengo más miedo hoy. ¿Adiós? ¿Por qué? Porque como ya yo sé cómo, yo hace 13 años atrás no sabía cómo funcionaban las cosas. Y cada movimiento era, Señor, aquí qué voy a hacer, Señor, aquí qué voy a hacer. Pero ya 13 años más tarde, ya
me preocupa que el que yo sepa cómo todo funciona y qué hacer, cuándo y dónde y en qué momento, yo pierda esa dependencia del Espíritu Santo. Entonces, ¿me entiende lo que le quiero decir? Entonces me cojo miedo a mí mismo. Señor, que yo no termine poniendo mi ministerio en un piloto automático. De que yo siempre me mantenga dependiendo de ti. No importa Aleluya. los años que yo lleve. Sí, Señor. ¿Usted sabe por qué Moisés no entró en la tierra prometida? Porque ya él se sabía cómo hacer. Cuando el pueblo se quejaba, ya él tenía una manera de responder. Y un día el Señor le dijo, háblale a la peña. Pero Moisés tenía una mejor idea que Dios. Y en vez de hablarle a la peña, la golpeó. Y brotó agua de la peña. Salió agua. A veces con nuestras malas ideas brota agua de la peña, pero no era lo que Dios quería. Y brotó agua de la peña porque yo pienso que Dios no quería dejar a Moisés en vergüenza. Mira qué bueno es Dios. Que aún de nuestras malas ideas, a veces dice, voy a hacer que esto fluya, pero no era mi plan. Porque no te quiero poner en vergüenza frente a toda la congregación. Entonces, yo me tengo más miedo hoy que lo que yo me tenía hace 13 años atrás, porque yo estoy más alerta de que yo no haga las cosas en piloto automático. Y se los digo aquí a los que dirigen ministerios de alabanza. El día que tú creas que porque ya tú te sabes todos los tonos de las canciones, te puedes parar como quien llega al trabajo y poncha, porque voy a cantar, pues esto yo lo he hecho todos los domingos. Ese será el día en que estás dependiendo más de tus capacidades que de Dios. Ojalá que no importa las veces que hayas tocado, ni que hayas cantado, tú puedas volver como el primer día que te paraste frente a la congregación y decirle, Señor, que a través de cada alabanza tu nombre sea exaltado y glorificado. Aleluya. Ojalá que los que dan escuela bíblica aquí, en vez de pararse y que ya tienen la clase escrita, puedan decir, Señor, por favor, que a través de este estudio bíblico el que haya llegado triste pueda encontrar paz y fortaleza. Por favor, no confiemos en nuestras propias habilidades. Mantengámonos siempre poniendo nuestra confianza en el Señor. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él. Y Él hará. Eso dice la palabra del Señor. Ahora, habiendo dicho eso, tenemos que estar conscientes todo el tiempo de lo que es la segunda parte de esta conferencia. La fragilidad del pastor y su constante necesidad de Dios. Y quiero subrayar la palabra fragilidad. Somos frágiles. Somos frágiles. Si usted me pregunta, ¿cuál es tu carta favorita? ¿Verdad? Todas las cartas de la palabra del Señor y todos los libros, ¿verdad? Son maravillosos. Pero el mío favorito es 2 de Corintios. Porque no hay un escrito, todos son inspirados por el Espíritu Santo, toda la escritura es inspirada por Dios. Pero 2 de Corintios es una carta que me muestra la fragilidad de Pablo, como en ninguna otra. Le exhorto que en su tiempo devocional se ponga a leer, de que desde el capítulo 1 les dice a la iglesia, ¿saben qué? Yo no quería irlos a ver ustedes. ¿Saben qué? Me pasó algo que yo pensé que me iba a morir. Pero les estoy escribiendo esto con lágrimas. Me encanta 2 de Corintios. Es 2 de Corintios donde Pablo dice, ¿sabe qué? Este tesoro, ¿cuál tesoro? El Evangelio. Él lo quiso depositar en un vaso de barro. Para que la excelencia sea ¿de quién? De Dios. De Dios y no de nosotros. En otras palabras, somos vasos de barro. Amén. Somos frágiles. Y Dios decide depositar algo tan valioso como el Evangelio y el ministerio en algo frágil. Y Dios lo hace intencionalmente. ¿Para qué? Para que cuando vean el éxito de la obra, no digan, eso fue por el pastor. Para que digan, eso fue por el Señor. Porque aún este pastor que es frágil, Dios lo utilizó para grandes cosas. Gloria a Dios.